Veo que ya hay, Buenas noches, profe. Sí, te en escuchamos honor súper al bien. tiempo, vamos a comenzar. Ok, Sí, muchas gracias. Vamos a comenzar, chicas. Primero les quiero decir que ayer no pude porque tuve algunas reuniones laborales, entonces tuvimos que pasar para hoy la clase. Disculpas. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es método de la disminución de la grasa corporal. Hay muchos métodos. eh, un gusto. Igualmente, gusto. Hace mucho parece que no hablamos más. Bueno, ya les extrañaba. Disminución de la grasa corporal mediante ejercicio físico intermitente de alta intensidad. Se escucha bien, ¿verdad? Eso es lo que quiero saber si escuchan bien. sí, profe, te escuchamos. Genial. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del tratamiento de la obesidad suele ser reducir la el ejercicio debe ser capaz de activar tres procesos básicos, que son la activación de la lipólisis, el transporte de ácidos grasos, ¿verdad? Plasmático e intracelular y su incorporación final a la mitocondria, donde se produce la combustión, siendo el hígado, o sea, 10% y el músculo esquelético, 90% los sitios esenciales de oxidación de el depósito subcutáneo y ectópico de grasa en el músculo esquelético. Así no, Ian. Ya empezamos. Derivados del exceso de la ingesta y la inactividad física alteran dicha función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos reducir la grasa en pacientes obesos, ¿verdad? En pacientes que tengan sobrepeso u obesidad, pero sobre todo sobrepeso. Eh, Pacientes con obesidad, porque sabemos bien que la obesidad sí es considerada una enfermedad, sin embargo, el sobrepeso todavía no es una enfermedad. Bueno, vamos a continuar. Para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso se usan tradicionalmente ejercicios de baja y moderada intensidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? 50-60% de la capacidad física máxima, conocida como VO2 máximo. 30 a 50 minutos por cada sesión. Mayor o igual a 3 veces por semana. Tales recomendaciones han producido una mínima reducción de la masa grasa eh, y una baja de peso corporal insuficiente para los propósitos de salud. Sabemos bien que no solamente es para reducir el peso corporal, no solamente es para reducir el peso corporal, también es para que el paciente se sienta mejor también, ¿verdad? Sabemos bien que cuando nosotros hablamos de obesidad, no estamos hablando solamente de la parte estética del paciente, sino que también estamos hablando de lo que conlleva tener exceso que está recubriendo todos los órganos vitales, ¿verdad? Eso también puede producir otras enfermedades o alteraciones metabólicas, ¿verdad? Síndrome metabólico que conlleva muchas veces el paciente obeso, que el síndrome metabólico sabemos bien que es todo junto, ¿verdad? Que es el paciente obeso con su azúcar, su glucosa elevada, o sea, su diabetes alto. Normalmente por la obesidad suele ser diabetes tipo 2. También tiene su hipertrigliceridemia, o sea que tiene colesterol, triglicérido alto, hipercolesterolemia, también tiene problemas cardiovasculares, es hipertenso, sea, es a consecuencia de la obesidad, ¿verdad? A consecuencia de la grasa acumulada sobre los órganos vitales, que como es el corazón, toda la parte del hígado, el páncreas. Entonces, eso conlleva también a que el paciente desarrolle ese síndrome metabólico, ¿verdad?
Entonces, también hay propósito de salud en el paciente obeso, no solamente propósito estético, porque no son pues la misma cosa. No es un objetivo de salud, porque estéticamente uno puede estar súper bien, aparentar tener un cuerpo espectacular, pero si nosotros hacemos los análisis de laboratorio, hacemos los demás estudios que necesita una persona y nos damos cuenta de que de repente está con anemia, de repente el paciente está hipertenso, de repente está con diabetes, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo propósito de salud y estética. No es lo mismo, pero están de la mano, o sea, van de la mano. Si yo tengo un paciente que tiene propósito de salud, o sea, su objetivo es mejorar su salud, por eso quiere bajar su obesidad, por ende, el paciente va a mejorar. Por eso digo que van de la mano, pero no son la misma cosa. Bueno. Como una alternativa más eficiente se plantea el ejercicio de alta intensidad intermitente, que normalmente se le conoce como HIIT, con mayores efectos sobre la masa subcutánea y abdominal. Esa masa subcutánea o abdominal es la más difícil de tratar. Normalmente la mayoría de las personas, dependiendo del tipo de cuerpo que tenga, ¿verdad? Cuando bajan, bajan la pierna, bajan los glúteos, bajan los brazos, pero les cuesta bajar bastante la panza, por ejemplo. La panza, la grasa abdominal y subcutánea cuesta bajar. Inclusive la piel, ¿verdad? La piel abdominal y subcutánea, como la piel mucho tiempo estuvo estirada en una persona obesa o con sobrepeso, porque no es de hoy nomás, no es de hace una semana, sino que sabemos que algunos llevan 2, 3, 4, 5, 10 años de obesidad, sobrepeso. Y imagínate 10 años para tu piel estar estirada en la misma posición o inclusive estirarse más cada año, ¿verdad? Porque cada año la persona que es obesa sube más y más sin darse cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va agrandando el estómago. Y el estómago nosotros sabemos que es un músculo liso, que es como una goma, ¿verdad? Que vos le vas cargando, a medida que vos le vas cargando, él va cediendo la goma y ya no vuelve a apretar de la misma forma. Por eso hay personas que se hacen el cortar esa goma que ya cede todo, digamos, ¿verdad? Para volver a hacer el estómago pequeño porque no hay otra forma, ¿verdad? Pero ustedes saben que esa no es una solución definitiva porque si la persona no cambia sus hábitos, igualmente la persona con bypass puede volver a tener el mismo peso de antes de operarse, ¿verdad? O sea, no le va a servir de nada someterse a una cirugía costosa, riesgosa, si es que no va a cambiar sus hábitos alimentarios y de actividad física. Bueno. Esta modalidad de ejercicio se caracteriza por periodos cortos de ejercicio, ¿verdad? Segundos o minutos efectuados a alta intensidad, que sería igual o mayor al 100% del VO2 máximo, seguidos de descanso activo o inactivo. Entre cada serie de ejercicio, tal actividad se repite un número de veces que varía según la modalidad empleada de 10 a 60 ciclos. Es inducir adaptaciones celulares en el músculo esquelético que son proporcionales a la intensidad del ejercicio e involucran incrementos en la síntesis de proteína, eh, tanto estructurales como de transporte de sustratos y de enzimas involucradas en la respiración mitocondrial. Bueno, ahí se ve, por ejemplo, un ejemplo de cómo se puede hacer la actividad, o sea, intensa HIIT. Esas son las que se hacen así con mucha intensidad. Una de las principales señales en la adaptación metabólica del músculo esquelético es la activación de la proteína sensora del estado energético celular, representado por el adenosín
monofosfato quinasa, ¿verdad? O, AMPK10, ¿verdad? Y cuya activación es dependiente del estrés energético inducido por el ejercicio. O sea, nosotros tenemos un estrés, ¿verdad? Sí o sí, nomás luego cuando hacemos la actividad física, famoso, pues, ¿cómo me dije el estrés de forma clínica? Siempre te preguntan los pacientes, ¿cómo me dije el estrés de forma clínica? Y el estrés de forma clínica se mide justamente de cortisol en sangre. Y el cortisol es una hormona que regula el estrés en el cuerpo, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso. Entonces, no sé quién quiso hablar. Alguien parece que quiso hablar. Bueno, entonces es un estrés que vamos a tener nomás luego cuando hacemos la activación de la actividad física. Sí o sí tenemos nuestros niveles de cortisol elevados y después eso va trabajando de a poco para que al estar elevado a niveles normales, ¿verdad? Porque justamente se suele utilizar como tratamiento del cortisol elevado en la actividad física para que baje o para que se mantenga a niveles normales. Pero al principio siempre sube nomás luego porque tenemos el estrés que es el estrés propio del ejercicio, que no es lo mismo que el estrés que nosotros pasamos todos los días por los sobresaltos que tenemos en la vida diaria, ¿verdad? Una actividad activada participa directamente eh, por ejemplo, el PGC1, ¿verdad? Y otros reguladores transcripcionales para impulsar la síntesis de proteína y biogénesis mitocondrial. Todo estamos hablando a nivel celular, porque nosotros no funcionamos sin las células, ¿verdad? Todo sucede a nivel celular. ¿Por qué ustedes creen, verdad? Me voy a preguntar un poco algo. Vamos a ver si no me dan la razón. El paciente que es obeso baja 20 kilos, ¿verdad? Le hacemos bajar 20 bajar como todos los pacientes obesos, perdón, obesos normalmente bajan, y no soy de hablar de mis colegas, ¿verdad? Porque o sea, trabajo con la mayoría de las colegas, entonces no soy de hablar mal de mis colegas, pero hay muchas colegas que se enfrascan en la dieta hipocalórica para un paciente obeso. Está bien que sea hipocalórica, ¿verdad? Pero no le pone una hiperproteica, le pone una normoproteica nomás. Y ahí es donde para mi gusto no estaría bien. ¿Por qué? Porque al bajar, siempre el paciente obeso, la dieta de ella siempre es, de ellas o de ellos siempre es todo verdura, verdura, ¿verdad? Y el paciente obeso obviamente ¿cómo se dice? Se harta de eso, ¿verdad? Y tiene hambre y obviamente sí baja, ¿verdad? Pero no baja como tendría que bajar, ¿verdad? Baja el líquido, pero lo último que baja es grasa, ¿verdad? Porque o sea, no te digo que está mal dar frutas, no está mal darle al paciente obeso. Obviamente está súper bien, ¿verdad? Porque aporta vitaminas también, ¿verdad? Todos los días que nosotros no producimos, entonces por ende tenemos que consumir todos los días, ¿verdad? Pero al paciente obeso lo que más hay que darle es proteínas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su función, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Cada uno tiene su función, cada macronutriente, ustedes saben que tiene su función para un paciente que está bajando de peso, porque ustedes saben que si hay mayor cantidad de proteína, ayuda para la reconstrucción celular. O sea, todas las células cambian, van cambiando a medida que nosotros vamos bajando de peso. Y cierto tiempo nomás también duran nuestras células, después mueren y se vuelven a reemplazar por otras. Por eso es que, como le estaba diciendo, ¿verdad? Un paciente que baja 10 a 20 kilos, ¿usted le ve más joven, sí o no? Quiero saber la opinión de usted, porque yo siempre, y año 2023, sí, más de 10 años de consultorio y siempre veo que la cara mejora, a no ser que sea uno de esos mórbidos donde se cuelgue toda la piel y eso es súper normal, como les dije, imagínate 10 años.
extendiendo esa piel, obvio que se va a quedar colgado, ¿verdad? Eso con cirugía únicamente, ¿verdad? Pero los pacientes que bajan 10 a 20 kilos, normalmente no son pacientes mórbidos. Paciente mórbido es el que baja 30, 40, 50 kilos. Pero el paciente que baja 10, 20, 25, inclusive, siempre cuando baja de peso, obviamente al principio se queda así colgado. Es una dieta hiperproteica porque le aporta masa muscular, ¿verdad? Eh, y baja la grasa y baja todos los líquidos que tiene, o sea, toda la retención de líquido que tiene, ¿verdad? Siempre la cara se vuelve más joven. Yo no sé si a ustedes les pasó eso. Yo sé que hay nutricionistas también acá entre ustedes, ¿verdad? Pero yo y sé que los entrenadores, inclusive los profesores de educación física se dan cuenta de que sus pacientes tienen más cara de joven cuando bajan de peso. ¿Sí o no? ¿Es o no es así? Yo creo que me cuenten su experiencia nomás. Y si no quieren hablar ahí en el chat, nomás escríbame. Acá dice, se ve mucho mejor, parece ser más joven. Soy Luciana. Bueno, Luciana, ¿y por qué crees que se ve mucho mejor y parece ser más joven esa persona? Desde el punto de vista celular te estoy preguntando. ¿Por qué crees, Luciana? No- ¿Nosotros nacemos con esa célula y morimos con esa célula o se van renovando constantemente? ¿Sí o no? ¿Qué mi amor? Anda nomás. No puedo. Ahí nomás, en este baño de acá, ándate. Decime un poco, Luciana, ¿por qué? ¿Por qué te parece que se ve más joven a nivel, o sea, qué tiene que ver eso, o sea, en las células que tienen que ver? Nosotros, como te dije, morimos, nacemos y morimos con las mismas células, sí, o no. Ay, Ian, por el camino, profe, en forma general, dice. Por el cambio, sí, así mismo. Ándate. A ver. Siempre lo que te voy a dar en mi clase, voy a hacer una chetada. Bueno, la explicación es, sí, también es por el cambio en forma general, ¿verdad? Nosotros vamos renovando constantemente las células que forman los tejidos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro cambio de hábito, lo que pasa es que esas células ya no están en el mismo estado que cuando estaban, cuando nosotros teníamos los malos hábitos, ¿verdad? Cuando éramos obesos, ¿verdad? Teníamos 20 kilos de más, después vamos renovando, bajamos 10 kilos, 20 kilos, 25 kilos. En todo ese proceso van cambiando las células de todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Y cómo van cambiando? Mejoran las células. Estamos haciendo un plan de alimentación para descenso de peso, tomamos buena cantidad de agua, consumimos más vegetales y todo eso entra en el cuerpo, o sea, todo ese aporte de vitaminas, minerales, electrolitos. Entonces las células son de mejor calidad. Por eso es que la persona que baja de peso se ve mejor, se ve más joven. ¿Por qué? Porque eso rejuvenece. Es como cuidar nomás nuestro cuerpo, ¿verdad? Rejuvenece totalmente la célula. Eso sería un cambio de adentro hacia afuera. Por eso yo siempre digo, ¿verdad? Que el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. ¿Y cómo es de adentro hacia afuera? Nivel celular, ¿verdad? El mejor cambio de adentro hacia afuera es el que vos haces a nivel celular. ¿Por qué? Porque de las células estás cambiando, de las células estás mejorando tu cuerpo, ¿verdad? Y por ende también hay menos posibilidades de que esas células sean cancerígenas, ¿verdad? Porque al renovarse tu célula, cáncer, no necesito decir, por ejemplo, cáncer de pulmón, cualquiera que sea, al renovarse se puede renovar con mutaciones. Y esas mutaciones se producen justamente por las sustancias que nosotros consumimos todos los días en nuestra dieta, ¿verdad?
Entonces, sustancias tóxicas, ¿verdad? Que el cuerpo no elimina, se queda y ahí se va renovando nuestra célula de forma mutante. Y ahí se producen los tejidos con cualquier tipo de cáncer. A todo eso nos ayuda a o sea, lo que hacemos de renovarlas desde las células en el cuerpo de la persona, ¿verdad? Estamos previniendo muchísimas cosas. Bueno. A su vez, una disminución en los depósitos de glucógeno muscular por efecto de los estímulos intermitentes sumaría un factor sinérgico al estado activo de AMPK12, ¿verdad? Otras señales claves son las proteínas activadas sobre las variables homostáticamente reguladas como la tensión, el pH, la temperatura, la hipoxia, entre otras, ¿verdad? El ejercicio dosificado e intermitente es capaz de estimular todas esas variables y hormonas relacionadas al estrés metabólico, restaurando la funcionalidad alterada, ¿verdad? Y en particular de la capacidad oxidativa de las grasas. Entonces, todo eso ayuda para eso, ¿verdad? La principal característica del ejercicio intermitente es su potente estímulo lipolítico mediante la secreción de catecolaminas y péptidos natriurético. Se produce la liberación de ácidos grasos libres desde las reservas de la grasa corporal. Es interesante mencionar que la liberación de tales factores lipolíticos era pulsátil y aditiva, siendo este mecanismo la base del ejercicio intermitente, ¿verdad? Y también así un estímulo que superpone al anterior, incrementando la concentración plasmática y por ende la lipólisis por varias horas en el periodo post-ejercicio. O sea, imagínense que después de hacer actividad física, vos seguís produciendo la lipólisis. Varias horas después de terminar. Está buenísimo. Cardio HIIT, entrenamiento por intervalos de alta intensidad, rápido, tiene que ser rápido, mejor para perder grasa y deteriora la recuperación. El cardio LIS es lento, mejora la recuperación, ¿verdad? La causa más evidente de la mayor reducción de grasa en grasa obedece a un aumento de la masa ejercicio, compensando así los cambios en el peso corporal. Bueno, hay una cosa que la mayoría de las personas no saben, ¿verdad? Que cuando vos aumentás masa muscular en alguien, ¿verdad? Eh, el aumento de la masa muscular se tiene que hacer con una proteína limpia, con una proteína pura, digamos. Estoy hablando de proteínas de alto valor biológico que sí o sí tienen grasa en su composición, porque proteína hay de origen vegetal y animal, ustedes saben. Pero hablando de las proteínas de alto valor biológico, sí o sí, la carne de por sí, luego, entre sus tejidos, entre sus miofibrillas musculares, trae nomás luego un porcentaje de grasa. Yo no voy a poder apartar la grasa de la carne, porque eso es algo natural, es la composición de la carne. Lo que sí puedo hacer para que sea una proteína limpia, para aumentar bien mi masa muscular y que no aumente tanto mi grasa, la proteína limpia se le llama a las carnes que son súper magras, ¿verdad? Que no tenga grasa visible y que tengan menor contenido de grasa en su composición. Entonces, esa es una proteína limpia para mi paciente que quiera aumentar masa muscular y disminuir la grasa, porque sí o sí en la composición corporal, cuando un paciente aumenta su masa muscular, sí, no es que va a disminuir totalmente la grasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les dije, de las proteínas de alto valor biológico no se puede sacar realmente toda la grasa que hay, o sea, no puede ser cero grasa.
¿Por qué? Porque es de origen animal y ustedes saben que los de origen animal tienen grasa en su composición. Eso es imposible sacar. Pero hay que saber elegir nomás los cortes de carne y el huevo también, que es una de las proteínas más nobles. Es más, en mi caso, por ejemplo, es mi proteína favorita luego. Pero muchas veces la gente hace frito, le pone demasiada sal, la forma de cocinar no es la correcta, entonces ahí es donde se convierte en una proteína de mala calidad, ¿verdad? Siendo que el huevo es una de las proteínas más nobles que puede existir, ¿verdad? En cuanto a digestión, en cuanto a absorción, en cuanto a aminoácidos, en cuanto a todo lo que contiene, ¿verdad? Bueno. Otro beneficio del modelo de ejercicio es un incremento de la capacidad aeróbica, que es 21% en varones, lo que concuerda con la mayor capacidad oxidativa de la grasa y estudios previos con esta modalidad de ejercicio, ¿verdad? En conclusión, se pueden obtener reducciones significativas de la masa grasa y peso corporal en corto plazo, ¿verdad? En sujetos con sobrepeso u obesidad al asociar el ejercicio intermitente de alta intensidad con consejería nutricional. Es que yo voy a hacer nomás mi ejercicio de alta intensidad y voy a comer como quiero. Qué famoso eso. Mucho, hasta ahora hay todavía gente con toda la información que tenemos. Viste que la gente ahora googlea nomás. Yo le digo como docente que estamos en clase y yo digo algo y empiezan a googlear, ¿verdad? Famoso, para decirte lo contrario, tus alumnos están todos, ¿verdad? Pero no todas las informaciones que están en Google son las indicadas y las correctas. Con una persona que estudió esto, aparte se dedicó años y lo sacó de los libros a una persona que está googleando y no sabe ni qué es lo que está googleando. Bueno, y acá tenemos la sesión 3 veces a la semana, que es lo que le podemos mandar a hacer a nuestro paciente, ejercicios de alta intensidad con nuestra dieta, ¿verdad? Calentamiento, tenemos 50%. Después tenemos HIIT, tenemos que hacer sí o sí nuestro calentamiento para evitar lesiones en el paciente, ¿verdad? HIIT, tenemos 30 minutos sprint, 90%, 30 minutos trote, 60%. 30 segundos, perdón, todo es segundo, perdón, todo es segundo. 30 segundos sprint, 90%, 30 segundos trote, 60%. Volvemos al 30 segundos sprint, 90%, 30 segundos trote, y hacemos otra vez un trote de 60. Añadir número de veces, no, o sea, número de veces por semana, 30 segundos de sprint 90 minutos y 30 segundos trote 60%. Enfriamiento, hacemos un 5 minutos de trote al 50%. Así podemos hacerle su ejercicio intermitente de alta intensidad 3 veces por semana. Si hace es lo mínimo que tenemos que hacerle para que este paciente obeso realmente pueda perder grasa. ¿Estamos? Disminución de la grasa corporal local, hidrolipoclasia, ¿verdad? Para el manejo de la obesidad existe una técnica conocida como hidrolipoclasia, calificada por algunos médicos de medicina estética como efectiva. Una reducida evidencia, no existen consensos, ¿verdad? Y se presentan discrepancias en la manera de aplicar. Esto ya viene con el tema de los spa y esas cosas, cirujano plástico, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber también las técnicas que existen, ¿verdad? No son, la mayoría de las técnicas no son nuevas. Puede ser que acá en Paraguay no haya, pero no son nuevas. Ya fueron aplicadas en otros pacientes en cualquier parte del mundo, ¿verdad? La hidrolipoclasia ultrasónica o simplemente es una técnica
médica que ofrece una alternativa terapéutico para el manejo de la adiposidad. Y ahí se ve un paciente que se hizo esta técnica, ¿verdad? Y cómo quedó, ¿verdad? Porque es más abdomen. Consiste en la infiltración de agua en los tejidos y posterior aplicación de ultrasonido para generar cavitación, ¿verdad? Que produce las microburbujas, explosión y ruptura de los materiales biológicos, en este caso las células. Efecto micromecánico por la acción directa de las ondas ultrasónicas produce desplazamiento de las moléculas intracelulares. También su difusión en el espacio extracelular, ruptura macrocelular, ruptura de uniones de intermoleculares, también modificación espacial de las proteínas y desnaturalización de las membranas celulares y las modificaciones electroquímicas en la superficie celular. O sea, esto trabaja a nivel celular. Yo le dije que lo más bueno que se puede hacer siempre es trabajar a nivel celular. Eran los comportamientos celulares y también la función celular. Y acá se ve cómo se hace ¿qué significa hidrolipoclasia? ¿Verdad? Hidro significa agua, lipo significa grasa y clasia significa romper. O sea, sería agua, grasa, romper, ¿verdad? Romper agua con grasa con agua sería en este caso, ¿verdad? En pocas palabras. El significado de la palabra completa, ¿verdad? Estos son los métodos, uno de los tantos métodos que se puede utilizar. Las estructuras más delicadas, que son las células endoteliales, ¿verdad? Las células adiposas se dañarán más fácilmente comparando con las estructuras más resistentes, por ejemplo, el tejido conectivo y el hueso. Cuando la membrana del adipocito se rompe por efecto del ultrasonido, la grasa depositada en los adipocitos como triglicéridos, moléculas conformadas por glicerol y ácidos grasos libres se liberan. Ahí se ve cómo van haciendo ahora los puntos donde acá se ve también la diferencia de una persona que hizo su tratamiento, ¿verdad? Famoso las mujeres. Yo soy, por ejemplo, una de las que sufre de esto de que el muslo rosa. En el verano lo que más sufro cuando no hago ejercicio y estoy con un poco de exceso de peso, ¿verdad? Que yo subo las piernas, ¿verdad? Subo las nalgas y las piernas, entonces en el muslo y me raspa, ¿verdad? O sea que es todo un tema conmigo si es que no estoy en mi peso ideal y no estoy haciendo ninguna actividad física, enseguida cambia mi cuerpo, ¿verdad? Mi composición corporal se nota que hay grasa porque tengo celulitis, ¿verdad? Y acá se nota el resultado de esta chica, ¿verdad? Que se hizo el tratamiento, que ya no se unen las piernas como antes, ¿verdad? Toda la grasa alrededor desapareció y se ve mucho más delgada. No sé si ustedes pueden apreciar eso, pero es un problema. Eh, Muchas de las mujeres tenemos. Bueno, continuar. En el espacio, una enzima, la lipoproteína limpasa, glicerol y los ácidos grasos libres, ¿verdad? Los últimos se unen a las albúminas y el glicerol hidrosoluble. Entran en la circulación y de esta manera se trasladan hasta el hígado. Eh, Algunos triglicéridos no se metabolizan y son aprovechados por las lipoproteínas VLDL, luego LDL y LDL, también llevados al hígado. En el hígado, por ejemplo, los ácidos grasos y se aprovechan en diferentes procesos metabólicos, incluyendo el consumo energético requerido por el organismo. Y ahí se ve cómo se hace la aplicación del agua y luego se pasa a esa ultracavitación para poder, romper las células que tienen la grasa.
Algunos médicos estéticos consideran la hidrolipoplasia para disminuir la adiposidad localizada. Asimismo, esta técnica inicialmente desarrollada por el médico italiano Mauricio Ceccarelli en el año 1990 fue sujeta a diferentes modificaciones aportadas por la experiencia de cada profesional que la utiliza, logrando diversidad de resultados medidos en su aplicación, ¿verdad? Desde 1990 se usa esta técnica. Y obviamente los diferentes médicos cirujanos que fueron modificando, ¿verdad? Dependiendo del resultado que obtenían en los pacientes. El procedimiento, la función del ultrasonido en la reducción de la grasa se basa en un efecto llamado cavitación, donde los pulsos de ondas ultrasónicas crean ondas de compresión dentro de los adipocitos y generan pequeñas burbujas, las cuales pueden ser estables, ya que se expanden y contraen de forma rápida, o bien las inestables implotan rompiendo la estructura celular y liberan su contenido con los restos celulares al espacio intracelular. Y bueno, la técnica descrita por el doctor Mauricio Ceccarelli se considera una demarcación eh, con lápiz demográfico, el área a tratar y medición, el grosor de panículo adiposo con ultrasonido de 7,5 para poder escoger el largo de la aguja que permita infiltrar el líquido al tercio inferior del espesor entre una línea hiperecogénica de la dermis profunda y la línea hiperecogénica de la fascia muscular, ¿verdad? Y también se aplica la solución salina fisiológica con un anestésico local al 2%, que es la lidocaína, para mitigar el dolor generado por la compresión de las terminaciones nerviosas del líquido, y bicarbonato de sodio a concentración de 10 miliequivalentes por mililitro, inhibiendo las variaciones del pH que generan sensación de quemadura al momento de la inyección. Esto es un poco molestoso, entonces se pone una lidocaína al 2%. Eso es súper importante, ¿verdad? Que se ponga la lidocaína al 2%. Y también se mezcla en una jeringa 20 ml, 0,5 ml de bicarbonato de sodio, 0,5 ml de lidocaína y se completa el volumen con 19 ml de solución salina fisiológica mediante un multi-inyector con 5 agujas y se aplican 2 mililitros de solución por punto hasta cubrir el área de tratamiento en su totalidad, y posteriormente se retiran las agujas y se desinfecta la superficie. Bueno. Después se aplica el gel conductor en el área tratada, se pasa el ultrasonido a 3 en modo continuo, ¿verdad? Y el transductor del ultrasonido se mueve de manera lenta y continua por el tiempo establecido, considerando el número de punciones de multiinyector multiplicado por 2. Por ejemplo, 10 punciones requieren un periodo de 20 minutos. Para finalizar el tratamiento, se retira el gel de las zonas tratadas y se desinfecta en el área tratada. También en medicina estética se recomienda utilizar la frecuencia de ultrasonido de 3, ¿verdad? A 3 nomás, que tiene todas sus medidas esto, debido a que la capa adiposa y de la piel se encuentran en la superficie. Y en los pacientes sometidos a una sola sesión de tratamiento antecedentes patológicos, así tampoco quedaron en un régimen alimentario de una dieta específica para bajar de peso ni una práctica de la actividad física. Este método es para la gente que no quiere lo hacer nada, ¿verdad? Evidentemente que si una persona, un paciente que se hace la hidrolipoplasia, eh, hace su dieta y hace actividad física, el resultado va a ser fenomenal. Más o menos sería un resultado de una lipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense no haciendo nada y comiendo lo de siempre, luego tienen resultados. Imagínense si
hacen una dieta hipocalórica, un déficit calórico más actividad física, bastante mejor va a estar el aspecto del paciente. Y al comparar el peso inicial y 2 semanas después del tratamiento, se observó una disminución promedio del 2% del peso corporal, sin lograr una diferencia estadísticamente significativa en la baja de peso, ¿verdad? Se debe tener en cuenta que la comparación de las medidas se hizo entre los promedios de las medidas iniciales y 2 semanas después del tratamiento, ¿verdad? La medición de la cintura reveló un descenso de 8%, pero el valor tampoco fue estadísticamente significativo, al igual que el porcentaje de grasa corporal, disminución fue de 6,4%, mientras que el porcentaje de grasa visceral bajó un 5,9%. No fue tan significativo porque obviamente los pacientes no hacían con una dieta y tampoco con una actividad física, ¿verdad? Pero sí hubo un muscular debido a la disminución de la grasa corporal aumentó 1,3%, sin evidencia estadística significativa. El índice medido de la circunferencia de cadera versus cintura mostró un 0,2% sin ser estadísticamente significativa. Y la ganancia y pérdida de peso son fundamentales en la etiopatogenia de la adiposidad, sus efectos en la salud, independientemente del cambio de peso, pueden ser difíciles de cuantificar debido a su asociación con los cambios necesarios en la ingesta calórica, la actividad física, el estilo de vida y factores que influyen en la pérdida de peso. De las conclusiones, la hidrolipoplasia ofrece a los pacientes un procedimiento para reducir depósitos de adiposidad localizada, más no para bajar de peso corporal en forma significativa, ¿verdad? En este estudio, con solo una aplicación se redujo el peso corporal en un 2%, los pacientes mostraron disminución de la cintura en un 8%, y si a este se adjunta una dieta o actividad física omitida por los participantes en este estudio, se puede lograr un resultado de significancia mayor. Es lo que yo le dije, ¿verdad? Si estos pacientes hicieran su dieta. O sea, en conclusión, la hidrolipoclasia es para la grasa localizada que tienen los pacientes. Y acá tenemos las referencias de donde yo extraje toda esta información, ¿verdad? Para que ustedes tengan en cuenta y puedan ver también otras informaciones si quieren buscar en estas referencias. Muy importante eso. Bueno, ¿se entendió algo de esto? Así paso a la otra diapositiva. Necesito que me... Por el otro. Eh, ahí está. Bueno. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes ya escucharon hablar sobre esta técnica, el tema de la actividad física, los ejercicios HIIT, todas esas cosas? Quiero saber si es que ya, no sé si me están escribiendo, no, era bueno, un ratito. Lo que yo quiero hacer es compartir esta diapositiva. Un ratito. Un ratito más, chicos, me quiero ir al baño. Demasiado necesito irme al baño. Mientras le comparto ya mi pantalla, por favor, necesito irme al baño un ratito. Sí, profe, muy bien explicado, dice Luciana. Bueno, un ratito me voy al baño y vuelvo. Van a disculpar.
Continuamos. Bueno, ahora aclarando lo demás, eh, no sé, quiero volver a preguntar si entendieron, no entendieron, quieren preguntarme algo sobre lo que hablamos recién o podemos continuar nomás ya con nutrición en los deportes de fuerza. Háblenme, pues, chicas, igual más por mensaje. Bueno, vamos a continuar. Nutrición en los deportes de fuerza. Nosotros en resistencia ya hablamos, ya ahora vamos a hablar un poco de lo que es deportes de fuerza. Relación entre el tipo de ejercicio y el metabolismo de las proteínas. Esto es algo muy importante. Durante los esfuerzos de resistencia también, ¿verdad? De fuerza y de resistencia, los principales sustratos energéticos son los hidratos de carbono y las grasas, ¿verdad? La contribución de las proteínas al gasto energético total del ejercicio suele ser muy baja. Las posibles causas de un aumento en el requerimiento de proteínas en los atletas de resistencia, de fuerza y resistencia serían un aumento de oxidación de ácidos grasos durante el ejercicio, ¿verdad? Y también junto con las proteínas necesarias para reparar los daños estructurales que se producen en el músculo esquelético. Bueno, en el entrenamiento de fuerza, según Philip, no se caracteriza por las tasas elevadas de oxidación de sustratos. Durante el periodo de post-esfuerzo se produce un aumento de la tasa de síntesis de proteínas por encima de los niveles de reposo. Y entonces la necesidad de proteínas extras en la dieta de deportistas que entrenan fuerza podría ser consecuencia de la síntesis aumentada de proteínas musculares post-esfuerzo. Eso es algo que, Ian, por favor, eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Por eso es que siempre a las personas que entrenan fuerza se le dan mayor cantidad de proteína. Sin embargo, no es así para las personas que entrenan resistencia. Es más bajo la cantidad de proteína de aporte proteico por día. Junto con las proteínas necesarias para la reparación de los daños ultraestructurales ocasionados por el trabajo muscular. No existe un consenso total en la literatura científica acerca de si el ejercicio ocasiona un aumento real en los requerimientos de proteínas con atletas, ¿verdad? Eh, el metabolismo de los aminoácidos y las proteínas. La mayoría de las proteínas consumidas con los alimentos son digeridas a aminoácidos, pero una pequeña porción de las mismas no son absorbidas y se eliminan con la materia fecal. También los aminoácidos absorbidos son transportados por la sangre a todos los tejidos, siendo absorbidos por las células del cuerpo y formando parte de un pool o reserva intracelular que se utiliza para la síntesis de diferentes proteínas corporales. Otra vía, además de la síntesis de proteína, por el cual el pool de aminoácidos se ve disminuido, es cuando son utilizados como sustrato energético. Y la cantidad de aminoácidos que son oxidados depende de una gran cantidad de factores, siendo uno de ellos la realización del ejercicio, ¿verdad? Esta pérdida de aminoácidos es normalmente reemplazada a través de los aminoácidos absorbidos de los alimentos. Bueno, hay una cosa muy importante, ¿verdad? Siempre cuando me preguntan por qué yo no puedo o no debo consumir el huevo crudo. Famoso, pues, viste que, bueno, 7 veces Mr. Olympia parece que fue Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Justamente Arnold ahora tiene su serie en Netflix. Hay buenas series en Netflix, como hay también cosas que son nada que ver, ¿verdad? Pero he visto que estaba hablando él sobre lo que es para él ser, o sea, ser y es atleta, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, obviamente consumía inclusive los huevos en esa época más de 3 gramos de proteína por día, porque antes se pensaba que mucha cantidad de proteína era todo lo que necesitaba el atleta, ¿verdad?
pero antes consumía los huevos crudos, ¿verdad? Pero se sabe hoy en día que no hay que consumir huevos crudos justamente porque cuando vos cocinás el huevo de manera correcta, como siempre digo, ¿verdad? Le da, no sé, por lo menos la clara se tiene que ver blanco. No importa si la yema no esté tan bien cocinada, pero la clara es la parte de la proteína, porque la yema no tiene proteína, la yema tiene grasas. Entonces no son la misma cantidad, o sea, no son los mismos macronutrientes lo que tiene la clara y la yema de huevo. Y la famoso hasta ahora todavía hay gente que me dice, yo entreno y consumo, no sé, 6 huevos crudos a la mañana, ¿verdad? Famoso, ¿verdad? Y yo le digo, no crudo, no le digo. ¿Y por qué? Me dicen, ¿verdad? Y una de las razones es, ¿verdad? Que la mayoría de las proteínas consumidas en los alimentos son digeridas a aminoácidos. Y nosotros lo que estamos haciendo es ayudándole al cuerpo a que nosotros consumamos directamente ya como una proteína predigerida al consumir huevo cocinado, ¿verdad? Eh, Porque cuando cocinamos nuestro huevo ya tenemos aminoácidos prácticamente que se van a absorber más rápido. O sea que por eso lo que el huevo se absorbe tan rápido cuando consumimos no es como las otras proteínas, ¿verdad? Pero también porque puede tener salmonela, puede contagiar de muchas cosas. Por eso es que no es recomendable consumir, pero también es por la digestión que tiene para el atleta. No es bueno consumir el huevo crudo en las mañanas. ¿Por qué? Porque la digestión se hace más lenta y aparte el cuerpo tiene que trabajar más o sea, para convertir esas proteínas en aminoácidos. ¿Se entiende, verdad? Bueno. El destino de las cadenas carbonadas es más complejo, pudiendo ser utilizadas para la producción de energía a través de su oxidación total y en el ciclo de Krebs, o para diferentes vías metabólicas como la neoglucogénesis, la síntesis de cuerpos cetónicos o la síntesis de aminoácidos, de ácidos grasos, perdón. Em, y acá tenemos, ¿verdad? La ingesta proteica de 100 gramos por día, cómo se produce la secreción en el intestino, el pool de proteínas corporales, el pool de aminoácidos, la degradación, la síntesis, depósito de sustratos energéticos, hidrato de carbono y grasas, cadenas carbonadas, ciclo de Krebs, CO2, ATP, H2O, nitrógeno, urea, heces, orina, piel, excreción, ¿verdad? Eh, Cómo se produce el ciclo de la ingesta de proteínas de 100 gramos de proteína por día, ¿verdad? Obviamente no todos necesitamos 100 gramos de proteína por día, ¿verdad? Ya saben ya ustedes cómo calcular su proteína. ¿Cómo era que calculaban su proteína? Dependiendo de su actividad física. Si es una persona que hace ejercicio de fuerza y después hace cardio y quiere aumentar, depende también de su objetivo. Quiere aumentar masa muscular, disminuir grasa, bajar de peso. ¿Cuántos gramos de proteína le puedo dar? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Cuántos gramos de proteína por día le puedo dar de aporte proteico? Por favor. Nadie me escribe. ¿Verdad que vamos a ver? 1,6 puede ser. Sí, puede ser. Totalmente. Si no es un deportista profesional, sí. Está bien, 1,6. A partir de 1,3 en adelante le puedes dar, ¿verdad? Pero como hace fuerza y cardio, puedes aumentarle más, ¿verdad? Si es resistencia, sí está bien también 1,6. Puede ser 1,8 a 1,2. ¿Y cuántos kilos vos tenés, Noemí? Para multiplicar por 1,6 para ver si llegamos a los 100 gramos de proteína por día contigo. 57 por 1,6, ¿cuánto es? 91,2. Casi llegamos a los 100 gramos de proteína. Es lo que te va a pasar el cuadro que yo estaba, es lo que va a pasar con tu casi 100 gramos de proteína, ¿verdad? Y con Guadalupe, Guadalupe, ¿cuántos kilos tenemos? Ponele que vos sos la atleta. ¿Cuántos kilos tenemos?
¿Sabes tu peso? 62 por 1,8 vamos a poner, para no poner dos lo ya de entrada. 111,6. Entre los dos hay como 10 gramos de proteína varía. A Noemí le falta 10 más o menos para llegar a 100 y a Guadalupe pasó más de 100, ¿verdad? 11 gramos pasó más de 100. Entonces las dos se acercan igual a los 100 gramos, ¿verdad? Pero no son iguales, evidentemente, una vez más, otra vez menos. Entonces eso hay que ir viendo, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que ustedes van a, muy, muy cercano a los 100, ¿verdad? 10 gramos sobre decilitro de heces, 88 gramos sobre decilitro de orina y 2 gramos sobre decilitro de piel, ¿verdad? La excreción de la urea. Bueno, con respecto al aporte de las proteínas y energía a través de su alimentación y su destino, pueden observarse diferentes situaciones, ¿verdad? Si el aporte dietético de proteínas es mayor que el necesario para reponer el pool de aminoácidos, el exceso puede ser utilizado con fines energéticos. Por eso lo que no es bueno consumir más proteína de lo que uno necesita. ¿Por qué? Porque eso te aporta energía. ¿Y energía a qué se traduce? Si yo hablo de energía, ¿de qué estoy hablando? En el cuerpo. ¿Qué produce la energía en el cuerpo? Chicos, escúchenme, porque ¿qué produce la energía en exceso en el cuerpo? Que yo estoy aportando a la dieta cuando yo estoy consumiendo más de las proteínas que necesito. ¿Qué estoy aportando? Les estoy preguntando para ver si están un poco atentos. Pero es algo básico. ¿Qué aporto cuando yo consumo más hidrato de carbono? Cuando yo consumo más grasa, más proteína. Pero en este caso pregunto solo las proteínas, pero los tres macronutrientes, si yo aumento en mi dieta más de lo que yo tengo que consumir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué estoy aportando? Así mismo, estoy aportando calorías extras. Así mismo, es como dice Noemí. Entonces, yo puedo subir de peso y ese no es mi objetivo. Si es que yo quiero estar bajando de peso y subir masa muscular, no es mi objetivo, o sea, no es mi objetivo subir de peso, pero sin embargo, si estoy, ponerle que yo 1,8 nomás tengan que consumir y estoy consumiendo 2, entonces ya son 10 o 20 gramos más de proteína que estoy consumiendo, entonces ya estoy aportando mayor cantidad de energía. Y la energía se traduce en calorías, y las calorías son calorías extra, como dijo Noemí, como dijo Luciana también. Para ello, el grupo de amino es separado y convertido en urea, mientras que la cadena carbonada entra en el ciclo de Krebs. Si la ingesta de proteínas y energía supera los requerimientos, el exceso de aminoácidos, además de ser utilizado con fines energéticos, pueden seguir otras rutas metabólicas como la gluconeogénesis o la síntesis de ácidos grasos, lipogénesis, llevado a cabo principalmente en el hígado para posteriormente ser almacenado. O sea, no solamente voy a aportar energía, sino que grasa también, por la gluconeogénesis, lipogénesis, perdón. Entonces, eso ya saben, ¿verdad? No importa qué tan apurada yo esté o esté mi paciente que quiere todo rápido. Famosos los pacientes siempre quieren todo rápido y quieren aumentar demasiado su carga de proteína, ¿verdad? Y si la carga de proteína va a aportarle más energía y esa energía también después se va a traducir a la liponeogénesis que va a aportarle después un desecho de grasa que se va a almacenar otra vez en el hígado. O sea, no me conviene darle a mi paciente tantas proteínas por más apurado que ese paciente esté, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le va a pasar eso y hay que explicarle, ¿verdad? Igual va a subir de peso porque va a aportar calorías extras y grasa extra almacenada en el hígado. Eso puede pasar. Dos cosas pueden pasar. Si la ingesta de proteína es insuficiente, por eso tiene que ser la ingesta adecuada para cada paciente. No puede ser de más ni tampoco puede ser insuficiente. Diferentes proteínas corporales tendrán que ser degradadas para poder reponer el pool de ácidos grasos libres
Si la ingesta de energía es insuficiente para cubrir el gasto energético diario, el pool de aminoácidos se vuelve una potencial fuente de energía extra. Eh, Ese es el tema, ¿verdad? O sea, si yo no consumo buena cantidad también de proteínas, mi aminoácido se usa para energía extra también, porque no va a saber el cuerpo de dónde sacar la caloría, de la energía, entonces saca mi aminoácido. Entonces, en vez de tener buena masa muscular, voy a consumir mi propia masa muscular para poder tener energía. ¿Se entiende? Entonces, por eso se tiene que dar exactamente a cada paciente, a cada cliente, a cada usuario, como ustedes lo quieran llamar, a cada alumno, dependiendo en qué posición ustedes están, ¿verdad? Si son profes de educación física, entrenadores, si son nutricionistas, lo que sea, docente, bueno, dependiendo, ¿verdad? Como ustedes lo quieran llamar, siempre tiene que ser la correcta y adecuada proporción de proteínas, en este caso. Obviamente hidrato de carbono y grasa también, ¿verdad? Para algo se calcula, ¿no? Es que se calcula todo de vale, ¿verdad? Ya sabemos que el exceso y la falta producen, producen también desajustes en la persona, ¿verdad? Bueno, metabolismo de las proteínas en el músculo esquelético. El concepto de recambio, turnover se llama, de proteínas, hace referencia a que permanentemente en el músculo se está produciendo simultáneamente una síntesis y degradación de proteínas. La relación entre estos procesos se conoce como balance neto de proteínas. Cuando la síntesis es mayor que la degradación, se produce un balance neto positivo, es decir, el músculo está acumulando proteínas, mientras que en un balance negativo, neto negativo, catabolismo, síntesis, sería la situación opuesta en la que estaríamos observando una pérdida de tejido muscular. Entonces, ya saben, balance negativo, o sea, eso quiere decir no le aportar suficiente cantidad de proteínas que ese atleta necesita, porque esa persona necesita, y tenemos pérdida de la masa muscular. ¿Por qué tenemos pérdida del tejido muscular? Dijimos recién por qué era. ¿Por qué tenemos pérdida de la masa muscular cuando hay balance negativo de proteínas? Chicas, les escucho. Pesado, ahí está la profe. Quiere preguntar, Jimmy. Chicas, les escucho por qué cuando hay balance negativo. Genial, porque se consume la proteína del músculo. ¿Y por qué se consume la proteína del músculo? Que era que necesitaba energía, necesita calorías. Entonces consumimos nuestra propia proteína muscular. Entonces hay pérdida del tejido muscular. Estamos. Bueno. Y acá tenemos, ¿verdad? Metabolismos de las proteínas en el músculo esquelético. Este es adaptado de Philip 2002. Y acá se ve la insulina, testosterona, la GH, el aminoácido que es la leucina. Y acá tenemos el músculo, las proteínas, síntesis, degradación, síntesis de nuevo, el pool de aminoácidos libres, la oxidación, aminoácidos libres. Y cuando se produce la oxidación, aminoácidos libres en sangre, y cuando se produce la oxidación tenemos inactividad, inmovilización, microgravedad, glucocorticoides y ejercicio. Bueno, requerimientos de proteínas. A pesar de la creencia, ¿verdad?, de que los deportistas que entrenan la fuerza y buscan un aumento de masa muscular, necesitamos mayores cantidades de proteínas en su dieta, ¿verdad?, comparados con las personas sedentarias. Pero no existe un consenso en la literatura científica respecto al tema Philip 2002, ¿verdad? O sea, que algunos dicen que sí, Ian, por favor. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, ¿verdad? Pero siempre el límite que van a encontrar en todos los libros es de 2 gramos por día, hasta 2 gramos por día.
Nosotros solamente en nutrición, por ejemplo, usamos más de 2 gramos, por ejemplo, en embarazadas y eso, embarazadas, eso es lo que tienen que consumir muchísima cantidad de proteína, independientemente de si hace o no ejercicio de fuerza, ¿verdad? Porque algunas sí hacen, algunas no tienen ningún problema durante el embarazo, sabemos que el embarazo no es ninguna enfermedad y tienen la autorización del médico para hacer ejercicio de fuerza sin problema, ¿verdad? Pero hay embarazadas que no, ¿verdad? Porque tienen desprendimiento de placenta y otras complicaciones, entonces no hacen ninguna actividad física. Pero independientemente de si hace o no hace actividad física, en embarazada sí, dependiendo del trimestre y la cantidad de fetos que tenga, o sea, la cantidad de bebés gestantes que tengan, ya sea 2, 3, 4, 5, se le va aumentando el aporte proteico por día, ¿verdad? A más de 2, obviamente mucho más, hasta 10 gramos inclusive puede llegar. Por eso al final hay que suplementarlo a la embarazada, ¿verdad? Por eso lo que no hay que tener ese tabú de que no se le puede suplementar a la embarazada, porque si ellos puro proteína tienen que consumir para el tema de la formación y el crecimiento del feto. Y así, ¿verdad? Pero en deporte normalmente suele ser hasta 2 nomás, a no ser que sea demasiado desgastante un triatlón, ¿verdad? Pero igual no hay evidencias que dicen que por consumir más, eh, más de 2, va a mejorar su rendimiento, ¿verdad? Ya saben lo que pasa cuando hay exceso de proteínas en la dieta y cuando hay déficit también ya saben qué pasa, ¿verdad? Entonces, tiene que ser la correcta cantidad nada más y punto final. Eso es lo mejor que se puede hacer. Entonces, la controversia acerca de los requerimientos de proteína de las personas físicamente activas y de las que entrenan la fuerza particular pareciera estar centrada en el concepto adecuado, es decir, la cual es la cantidad de proteínas necesarias para hacer frente al estrés que impone el ejercicio físico. Bueno, continuamos. Se observa un aumento en la síntesis de proteína cuando la cantidad ingerida es suficiente para cubrir las demandas de entrenamiento. Y tenemos ahí, ¿verdad? De 0,8, que es lo normal, una norma proteica, a partir de hasta 1 versus 1,4, ¿verdad? 1,4 ya es una hiperproteica. Y después tenemos 2,4 también, ¿verdad? Sedentario y después de la fuerza, ¿verdad? Síntesis total de proteína. SPT significa, STP, perdón, en varones sedentarios, entrenados en fuerza, con diferentes ingestas de proteína. STP significa síntesis total de proteínas en microgramos, kilogramos, hora. Y ahí se ve, ¿verdad? Se compara. Sedentario con entrenados con fuerza. Hasta 2,4, ¿verdad? Es lo que se necesita, máximo. Dependiendo de cuánta fuerza utiliza también, ¿verdad? De cuánto carga, todo eso depende también. Otro punto importante que no debería ser pasado por alto es la cantidad de proteínas requeridas en la dieta, tanto para mantener como para aumentar los depósitos de proteínas corporales. Si consumimos suficiente energía cada día, nuestros requerimientos de proteínas serán menores que si llevamos a cabo una alimentación hipocalórica. En otras palabras, a medida que aumenta la cantidad de energía que consumimos, mejora el balance de nitrógeno. Eso también es muy importante en el paciente obeso. Por eso yo siempre digo, bueno, puede ser hipocalórica, pero siempre, siempre tiene que ser hiperproteica. Salvo casos excepcionales que el obeso sea diabético, porque saben bien que los diabéticos no tienen que tener una dieta hiperproteica. Paciente renal tampoco hiperproteica. Y hay así tipos de pacientes que no pueden tener, por más obesos que sean, una dieta hiperproteica. Salvo casos especiales, ¿verdad? De todos modos, pareciera ser que los deportistas presentan requerimientos de proteína un poco más elevados que los sujetos sedentarios, obviamente, ¿verdad? Porque el requerimiento va a ser mayor. En términos generales, se sugiere una ingesta de proteínas que oscile entre 1,2 y 2 gramos kilogramos peso corporal día. Es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Hasta 2 es lo que dicen los autores que trabajan con nutrición deportiva. Ahora, ya saben que
ya tienen bastante claro qué produce el exceso de proteína y qué produce la falta de proteína en el paciente. Tanto exceso como falta produce un desequilibrio en el atleta. Bueno, y acá tenemos una tabla, requerimientos de proteína en diferentes deportes o situaciones que les puede servir, ¿verdad? Sedentarios, 0,8 gramos por día. Entrenamiento general, 1 gramo por día. O sea que esa persona de 57 kilogramos por uno sería 57 nomás otra vez, ¿verdad? Ahí cambia totalmente, 57 por uno es 57. Entonces 57 gramos de proteína si se va al gimnasio 3 veces a la semana y supuestamente se va 1 hora, 1 hora y media. Famoso por la gente se va 1 hora, 1 hora y media al gimnasio, pero en realidad no. En realidad, si vas a calcular el tiempo que entrena, más el tiempo muerto, nomás es 1 hora y media. Pero entrena realmente 30 40 minutos máximo nomás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pasa haciendo selfie, mirándose el espejo, mirándose la cola. Eh, entonces, eso es tiempo muerto, ¿verdad? No, no, es una persona, un atleta, ¿verdad? Una persona que hace un entrenamiento general nomás. Entonces, 1 gramo nomás, ¿verdad? Lo mismo que su peso, ¿verdad? Si tiene 62 kilos, 62 gramos de proteína, ¿verdad? Resistencia moderada e intensa. Este sí, sí hace realmente los 40 minutos bien hechos de ejercicio de fuerza, sí. Yo recomendaría hacer una dieta hiperproteica, ¿verdad? 1,2 sigue siendo normo, 1,3 en adelante, ¿verdad? Pero dice también 1,2 a 1,6, ¿verdad? Después la resistencia muy intensa cuando ya hay una actividad física muy intensa, ¿verdad? Hacer los 40 minutos de entrenamiento de fuerza y después se sube otra vez a la caminadora y trota a 6 kilómetros por 30 minutos. Ahí sí, ya es una resistencia muy intensa. Entonces puede usar ya 2 gramos de proteína por día, ¿verdad? Mínimamente 3 veces a la semana tiene que hacer esta actividad física de 40 más 30 son 70 minutos, ¿verdad? Entonces, ahí sí puedo decir una resistencia muy intensa. Deportistas de fuerza, de 1,2 a 1,8 y atletas adolescentes 2, ¿verdad? Adolescentes siempre aumenta, igual que las embarazadas, igual que las mamás lactantes, siempre hay que darle más, porque ellos están en etapa de desarrollo y crecimiento, los adolescentes y la mamá, así que su bebé lo que está en etapa de desarrollo y crecimiento, y las lactantes sí que tienen que producir leche, entonces por ende tienen que tener buena cantidad de proteína y grasa también. Entonces, esto sería los requerimientos de proteína en diferentes deportes o situaciones. ¿Está? En conclusión, no sé si se ve bien, ahí se ve bien. En conclusión, es importante destacar que si bien el valor máximo recomendado es de 2 gramos kilogramo día, supera más del doble el valor correspondiente a las personas sedentarias, porque de 0,8 no es recomendado para las personas sedentarias, hasta 1 inclusive. Esta cantidad de proteínas es fácil de cubrir con una alimentación natural y variada. Por supuesto que es fácil de cubrir porque voy a usar otra vez el peso de Noemí, parece que era 57 por 0,8. Voy a hacer 45 gramos de proteína nomás. Muy fácil de cubrir. Realmente sí. Con una hamburguesa light de guaraní ya tienen los 15 gramos de proteína. Dos hamburguesas light, como son 30 gramos de proteína, ya cubrí casi todos los 45. Es re fácil de cubrir. Esta cantidad de proteína es fácil de cubrir con una alimentación natural y variada, no siendo necesario el consumo de suplementos de proteína y o aminoácidos. No necesita algo suplementarse. ¿Por qué? Porque es bajito para los gramos de proteína consumir al día. ¿Qué dice Noemí? Dice después nomás nunca se llega al rango de carbohidratos. Voy a decir los carbohidratos que tienen que consumir, va, y dependiendo también de la actividad física. Normalmente suele ser 5 gramos también por el peso. 57 por 5 son 285 gramos. Dependiendo, 5 o 6 gramos, después está 7 8 gramos, dependiendo de tu actividad física. Pero si vos haces tu peso 57 por 5 son 285 gramos ¿cómo se llama? De carbohidratos. Eso es lo mínimo que tenés que consumir.
285 gramos de carbohidratos. Dependiendo, ahí sí puedes suplementar. Si vas a consumir gran cantidad de proteína y gran cantidad de hidrato de carbono, puedes suplementar. Vos sabés bien que hay whey protein que tiene proteína y que tiene hidratos de carbono, ¿verdad? Que es lo ideal. Siempre después de la actividad física, recuperar la carga de proteína y también de hidrato de carbono, ¿verdad? Para recuperar la energía, ¿verdad? Pero también hay proteínas en el mercado que solamente tienen proteína, no tienen hidrato de carbono ni grasa, solo proteína. Eso ya depende, ¿verdad? De qué es lo que vos querés hacer, cuál es tu objetivo, ¿verdad? O de qué dieta estás llevando, ¿verdad? O inclusive de tu paciente, ¿verdad? Depende de lo que quiere lograr. Si no puede llenar su cantidad de hidrato de carbono con arroz, con video. Lo que pasa es que todos se centran en arroz, arroz, arroz nomás. Y como que si hay mandioca, hay batata, hay papa, hay tantos carbohidratos, ¿verdad? Y la gente solamente arroz y video nomás conoce, ¿verdad? O sea, no es que conocen, no quieren nomás hervir las otras cosas. Es más fácil hervir arroz, parece. En fin. Bueno. Y acá tenemos justamente, mira, la actividad física, acá están los hidratos de carbono, el requerimiento de hidratos de carbono según la intensidad del ejercicio. Y tenemos acá, que no es muy intensa, de 3 a 5. 3 sí que era, yo sí que dije 5. 5, de 5 a 7, de 6 a 10, de 8 a 12. Si yo hago 57 por 3, que es el mínimo, son 171 gramos de hidrato de carbono nomás. Muy poco, no es mucho. Pero si no puedes cubrir todo, puedes suplementarte, no, eso no hay drama, dependiendo de la actividad física que vos haces. Bueno, y estas ya son las ingestas que nosotros ya habíamos lo hablado, de lo que es de resistencia. De fuerza lo que nunca hablamos, pero de resistencia ya hablamos ya. De lo que es en velocidad, cuánto de hidrato de carbono, cuánto de proteína, que hay que priorizar un porcentaje bajo de masa adiposa, cuándo es fondista, cuánto se le da de hidrato de carbono, cuánto de proteína, cuando el lanzamiento. Esto nosotros ya habíamos tocado, ya si mal no recuerdo. Y en los hidratos de carbono para el ejercicio basado en la fuerza, este sí me interesa, porque este todavía no hablamos. Recomendaciones típicas que sugieren una ingesta alta en el rango de 5 a 7 gramos sobre kilogramo de hidrato de carbono. Ahora, ya les dije ya, no es solamente arroz y fideo nomás, legumbres. eh, La mejor legumbre que podemos consumir son los garbanzos. Los garbanzos tienen una sustancia especial que ahora mismo no recuerdo, pero son buenísimas para los atletas de alto rendimiento. De todas las legumbres, los garbanzos. De todos los frutos secos, las almendras. De todos los tubérculos, ¿cómo se llama? Investiguen un poco. Investiguen lo que yo les estoy diciendo. De las legumbres, los garbanzos, porque en atletas de alto rendimiento. De los frutos secos, porque qué sustancia tiene la almendra que los demás frutos secos no tienen. Por ejemplo, el maní no tiene, nuez no tiene. ¿Qué sustancia tiene la almendra para un atleta de alto rendimiento que hace que sea el mejor fruto seco para un atleta? Investiguen, yo quiero que investiguen y en la próxima clase me dicen, por favor, porque yo ya sé, pero no les voy a decir, pero lean un poco. De los tubérculos, ¿por qué estoy eligiendo la remolacha? ¿Qué sustancia tiene la remolacha? ¿Por qué la remolacha para atletas de alto rendimiento? De las hojas verdes, ¿por qué la espinaca para atletas de alto rendimiento? De los yuyos, ¿por qué la moringa para atletas de alto rendimiento? Investiguen un poco, yo creo que va a ser bastante interesante si me van investigando y me van diciendo un poco. Bueno, el ejercicio basado en la fuerza es metabólicamente distinto del entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria y provoca una cascada de eventos intracelulares distintos en cierta medida. O sea,
No es lo mismo entrenar fuerza que resistencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona de una manera diferente. Peaje y Sejina en pocas palabras, ¿verdad? A los que subyacen en los deportes de resistencia, los cuales llevan a la adaptación. En el ejercicio de fuerza, las adaptaciones son impulsadas principalmente por el estrés, en lugar de desafíos metabólicos y energéticos como los provocados en el ejercicio de resistencia. Lo que ha dejado olvidado en la investigación el cómo la modulación de hidrato de carbono puede influir en las adaptaciones de entrenamiento de fuerza. Pero, sin embargo, hoy en día sabemos que ambos, tanto estrés mecánico como metabólico, se dan en dos tipos de ejercicio. Por tanto, la ingesta de hidrato de carbono puede influir en la adaptación al ejercicio basado en la fuerza. Porque antes pues no le hacían tanto caso a los hidratos de carbono, pero cuando más avanza la ciencia se sabe que es imprescindible hidrato de carbono y proteína. Solo existe, aunque solo existe una cantidad modesta de literatura hasta la fecha que corresponda a que responda a esta pregunta. Entonces, los hidratos de carbono son tan importantes como las proteínas, ya sea en ejercicio de fuerza y de resistencia. De resistencia sabemos lo que sin hidrato de carbono no va a poder correr porque el glucógeno muscular se obtiene de los hidratos de carbono, ya saben los. Una sesión de ejercicio de fuerza puede reducir el contenido de glucógeno muscular aproximadamente de 25 a 40%, algo más en entrenos muy exigentes, por lo que se puede sugerir que la ingesta moderada de hidrato de carbono garantiza la repleción de glucógeno durante periodos de entrenamiento regular, ¿verdad? Recomiendan o sea, Slater y Philip recomiendan una moderada ingesta de 3 a 5 gramos kilogramos por día para atletas de fuerza y potencia y 4,7 gramos por kilogramo día para culturistas. O sea, no es lo muy elevado la cantidad de hidrato de carbono que tienen que consumir la gente que hace ejercicio de fuerza. No es mismo que me estaba hablando de los hidratos de carbono. No, es lo mismo. Viste que la resistencia puede llegar a consumir hasta 12 gramos por día. Y acá nos dice que los atletas de moderada, o sea que atletas de fuerza y potencia, perdón, de 3 a 5 gramos nomás por día. Y de 4 a 7 culturistas. Imagínate, no es mucha cantidad de hidrato de carbono. Se disminuye nomás luego la cantidad de hidrato de carbono para los ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque ellos gastan su glucógeno muscular aproximadamente de 25 a 40%. Es poco. Tenemos pues un glucógeno muscular aproximado de 70%. ¿Verdad? Entonces sobra mucho glucógeno muscular, no hace falta demasiada cantidad de hidrato de carbono en este tipo de atletas. ¿Se entiende? El manejo es diferente, no es igual que uno de resistencia. Bueno, sin embargo, incluso cuando no se consumen alimentos o hidratos de carbono en el periodo posterior al ejercicio, el glucógeno puede ser sintetizado a una velocidad horaria de aproximadamente de 1,3 a 11 miliosmol sobre kilogramo de peso húmedo, debido a la gluconeogénesis del lactato posterior al entrenamiento. Ese es otro de los motivos también por el cual un atleta de fuerza, por la producción de lactato, no debe consumir demasiado carbohidratos. Robert, Roberts midieron el glucógeno muscular en hombres entrenados en fuerza antes, inmediatamente después y 2 horas después de 6 series de 6 repeticiones de extensión de pierna al 70%. Los sujetos no fueron alimentados durante el periodo post ejercicio de 2 horas inmediatamente después del ejercicio y las concentraciones de glucógeno fueron del 61% de los valores previos al ejercicio. 2 horas post ejercicio, las concentraciones de glucógeno muscular fueron del 79% de los niveles previos al ejercicio. O sea, se recupera solo nomás luego por el tema del lactato, pero igual
¿verdad? De que tiene que consumir carbohidratos, claro que tiene que consumir carbohidratos, pero no en exceso, no como los de resistencia. Bueno, y acá hablamos de qué pasa cuando no consumo la cantidad necesaria de carbohidratos, tanto en deportes de fuerza como en de resistencia pasa esto, ¿verdad? Evidentemente la resistencia enseguida, más enseguida que el de fuerza, ¿verdad? Porque en el de fuerza tenemos el tema del lactato, fatiga y dolor muscular, tenemos hambre y ansiedad por comer carbohidratos, los famosos antojos, ¿verdad? Tengo antojo algo de dulce, quiero comer famoso, quiero demasiado, quiero comer algo dulce, demasiado quiero comer vellú, raro va a ser, ¿verdad? Pero porque es salado, ¿verdad? Pero por famoso el antojo de cosas dulces. Molestias gastrointestinales, para aunque el vellú también es hidrato de carbono, ¿verdad? La falta de carbohidrato, las molestias gastrointestinales es cuando, por ejemplo, vos te vas al gimnasio, estás haciendo pierna, por ejemplo, y de repente tenés pugallere, de repente eso sopa, tiembla todo tu pierna, ¿verdad? Eso ya es por el tema de los carbohidratos. Cuando vos ves una persona así, que está sudando frío, que se vuelve blanca, eso es porque le está bajando todo el azúcar, porque no consumió suficiente cantidad de carbohidratos o se desmaya inclusive, ¿verdad? La falta de carbohidratos, glucógeno promueve la pérdida de masa muscular. También comida previa al ejercicio se debe hacer aproximadamente de 1 a 4 horas antes del ejercicio, dependiendo de qué tipo de hidrato de carbono. Obviamente no vas a comer un pan integral porque el integral ya saben lo que permanece más tiempo en el cuerpo. La comida debe contener 1 a 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Es preferible que sea baja en proteínas, en fibras y grasas para reducir el riesgo de presentar molestias gastrointestinales. Y el momento exacto de cantidad de carbohidratos, la forma de consumo debe satisfacer las necesidades individuales de cada atleta. Ustedes saben luego de eso. Eh, Evidentemente, tanto la falta como el exceso de hidrato de carbono produce molestias en los atletas. Y acá tenemos un diseño del menú previo. eh, Recomendación de 1 a 4 gramos por kilogramo. Un ejemplo, por ejemplo, de un atleta de 60 kilogramos que se le recomiende consumir 2,5 gramos. Debería consumir en cada menú previo al ejercicio 150 gramos de hidrato de carbono. Y acá tenemos un ejemplo del menú previo. Puede ser una taza de café con leche descremada, 2 rebanadas de pan de sándwich con jamón y queso, 2 rebanadas de pan tostado, eh, 2 cucharadas soperas de dulce de guayaba, una fruta y 3 unidades de néctar vivo de 570 ml. Es muy grande esto en volumen. Yo, por ejemplo, no comería todo. A mí, por ejemplo, no me va a entrar todo esto. Ahora, el de abajo sí creo que el volumen es más pequeño porque es yogur, eh, más panqueque de avena o galletita, con 4 cucharadas de avena. La avena le voy a meter nomás mi yogur, mi banana le voy a meter mi yogur. Mi miel en mi yogur, todo en mi yogur, nomás le voy a meter todo. O sea, para mí el volumen va a ser más pequeño. Y como topping, 2 cucharaditas de pasa, igual le meto en mi yogur también. Y 1 unidad de mi fruit vivo. Ese después de comer mi yogur con mi panqueque y le tomo el jugo, ¿verdad? O sea que eso va a ser más, digamos que el volumen es menor para mí que comer todo el ejemplo del menú previo. Número uno, por ejemplo, no podría comer todo, no va a entrar todo en mi estómago. En mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo no tengo 60 kilos, así que no es para mí, ¿verdad? Pero en mi caso, eso hay que tener mucho en cuenta también porque eh, el atleta a veces, nosotros ponemos para llenar todos los espacios, como dice ella, como dijo, ¿cómo que se llama? Noemí, dijo después cómo llenar tu carbohidrato, ¿cierto? Llenamos, llenamos todos los espacios con todo lo que nos alcanza para llenar nuestro macro, nuestro hidrato de carbono. Y al final mi atleta no puede comer, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Ingesta post-entrenamiento. Las recomendaciones en general son por la intensidad de la actividad, ¿verdad? Ligera
3 a 5 gramos por kilogramo, moderada de 5 a 7, intensa de 6 a 10 y muy intensa de 8 a 12. Evidentemente, en este caso, hasta 7 máximo va a poder consumir cuando es de fuerza. Ese es de 6 a 10 ya y de 8 a 12, así que es para resistencia ya. Y lista de alimentos con gramos de hidrato de carbono. Creo que esta parte nosotros ya hablamos ya, ¿verdad? Cuánto hay que darle de proteína en ciclismo, carrera larga distancia, de carbohidrato, de grasa. Todo eso tenemos acá en estas tablas. Ingesta de proteína de 419 atletas de élite. Tour de Francia, energía y proteínas por kilogramo de peso según el deporte. Bueno, en conclusión, han puesto a prueba la hipótesis de que el adicionar hidrato de carbono a las bebidas de aminoácidos puede promover una respuesta anabólica al ejercicio de fuerza. Miller 2003. Esta hipótesis surge de la observación de que la insulina disminuye el normal aumento del catabolismo proteico muscular que se observa después del trabajo de fuerza. Violo 1999, lo que resulta en una mejora en el balance neto de la proteína muscular. Bueno, ¿alguna duda, chicas? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Me están hablando? ¿No me están hablando? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me hacen caso? ¿No me hacen caso? Les hincho nomás. Bueno, acá Luciana ya me escribió ya. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta al respecto. Ya les dije ya que investiguen. ¿Qué era que les dije que investiguen? Quiero que me hagan recordar. Necesito que investiguen. ¿Por qué esos alimentos? ¿Por qué el garbanzo entre las legumbres? ¿Por qué la almendra entre los frutos secos? ¿Por qué la remolacha entre los tubérculos? ¿Por qué entre las hojas verdes de la espinaca? ¿Y por qué entre los yuyos la moringa para deportistas de élite? Eso quiero saber. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué sustancia tiene cada uno que hace que sea mejor para ese tipo de atletas? Eso quiero que me investiguen, por favor. ¿Van a investigar sí o no? Van a leer un poco. Bueno, bueno, acá Luciana dice sí, profe, Noemí, sí, y se ríe. Ojalá que sí. En serio, tienen que ser más curiosos, así se aprenden muchas cosas. Bueno, chicas, si les quedó todo claro, yo creo que llegamos hasta acá, ¿verdad? Y continuamos la próxima clase. Creo que las clases ya están en la plataforma. Me avisan si no están para poder alzar. ¿Qué les parece? Y nos vemos la próxima clase, ¿verdad? La clase de resistencia, lo que faltaba, dice. Ah, falta en la plataforma o falta para mí que nosotros desarrollamos eso. ¿Verdad que desarrollamos o no? Para mí que sí. Eh, subir. Ah, bueno, bueno. Ok, voy a ver para subir entonces. Ya está. Genial. Muchísimas gracias, chicas. Voy a pasar en la planilla de sus exámenes y nos vemos el próximo miércoles si Dios permite. Bendiciones igualmente para ustedes. Nos vemos. Cuídense.